Vamos a hablar en el día de hoy de patología osteoarticular y de tejidos blandos. Antes de dar inicio a la sesión, es necesario recordar que esta obra está protegida por las leyes de derecho de autor de la República de Colombia, por lo tanto está prohibida su grabación en video, a manera de captura de imágenes o el contenido de audio. Todos los derechos reservados de esta sesión son de mi propiedad y no emito autorización para que sea registrada de ninguna manera por parte de la audiencia. Por lo tanto, cualquier uso ilegal sobre esta sesión acarreará sanciones disciplinarias institucionales y legales. Muy bien, habiendo hecho esa aclaración, demos inicio al tema. La fractura de odontoides es una de las fracturas más comunes que podemos encontrar en la región espinal o en la columna. Más o menos corresponde al 20% de todas las fracturas de columna. Se puede decir que es la más común. Esta fractura, para que se genere, requiere un mecanismo energético potente. Recuerden que el odontoide se localiza en la vértebra C2, ¿sí? En el axis. Entonces, este mecanismo potente es necesario para que ocurra en personas jóvenes, pero en personas con osteoporosis avanzada o en ancianos puede ser que el mecanismo energético no sea tan severo. Entonces, en ancianos, una fractura de estas puede ocurrir de manera más sencilla. Un trauma craneal leve, a golpearse con una puerta, con una ventana, una caída puede generar una fractura de estas. Ahora, estas fracturas varían en severidad, ¿sí? Y la severidad puede ir desde una fractura simple de la punta del proceso odontoideo hasta una fractura de la base o cuello del proceso odontoideo o una fractura completa que se extienda hacia el cuerpo del axis. Entonces, de alguna manera, la severidad aumenta a medida que aumenta el grado de la fractura. Entonces deben tener en cuenta esto. Algunas personas con mecanismos traumáticos tipo ahorcamiento y estrangulación también pueden tener fractura de odontoides. No obstante, en los ahorcados existe una lesión patognomónica de fractura llamada de esa misma manera, la fractura del ahorcado. Es una fractura a través del arco neural del axis, ¿sí? Entre las carillas articulares superiores e inferiores, separando la vértebra entonces en dos áreas, un área anterior y un área posterior, o de esta manera como ustedes lo puedan ver. Entonces, si ustedes en una radiografía alguna vez observan un paciente con un patrón de separación entre la porción anterior y posterior de la vértebra, ustedes pueden decir que tienen la fractura del ahorcado. Ahora, la fractura del ahorcado no necesariamente aparece en ahorcados. Puede verse en individuos que no han tenido ese tipo de trauma y un mecanismo energético fuerte, directo sobre una apófisis espinosa puede llegar a producir ese tipo de alteración. Muy bien. Existe otra fractura localizada en el atlas que es un poco más típica, llamada la fractura de Jefferson. La fractura de Jefferson tiene muchas variantes. Existe fractura de Jefferson del arco anterior, fractura de Jefferson del arco posterior, ¿sí? Dependiendo de cuál de los lados se separe, o cuando hay separación de ambos lados, se llama fractura de Jefferson clásica. Entonces, fractura de Jefferson es una fractura a nivel de C1. Muy bien. Esas lesiones, a pesar de la descripción, no son tan frecuentes, pero las hernias discales sí son sumamente comunes. Las hernias discales consisten en la salida o emergencia de discos intervertebrales por motivos de compresión, motivos compresivos a través de agujeros de conjunción. Entonces tenemos la salida, ¿sí?, de el disco intervertebral o de material del disco intervertebral, y al salir por el agujero de conjunción, pues rechaza y comprime raíces nerviosas, principalmente sensitivas, y en casos muy severos puede llegar a haber compromiso incluso motor. Pues bien,
Dependiendo del sitio donde ocurra la hernia discal, depende la sintomatología. Si el dolor, si, perdón, la hernia ocurre en la región cervical, el dolor generalmente, los síntomas neurológicos o los signos se van a irradiar a miembro superior. Si la lesión ocurre en la región lumbar, pues va a irradiarse a miembros inferiores. El gran problema de la hernia discal es que a medida que avanza el tiempo, se van produciendo cambios degenerativos. Ese material herniado del disco, que normalmente es un material con cierta flexibilidad, ese es un material, digamos, moderadamente blando, se convierte en un material duro, calcificado y dificulta mucho más esto. Entonces, las hernias discales deben ser corregidas quirúrgicamente y generalmente sobrellevan una gran dificultad para la vida como el individuo la conoce. Por lo tanto, la única opción para su manejo es el manejo quirúrgico. Aquí vemos entonces a veces la hernia discal avanza tanto que sale completamente el material herniado del disco intervertebral a través del agujero de conjunción, va hacia afuera, este material se calcifica y al mismo tiempo comprime los nervios que salen de cada segmento. Adicionalmente, al haber ocurrido una extrusión de material del disco intervertebral, ¿sí? Es decir, al disco intervertebral salir de su espacio normal, pues este se adelgaza y al adelgazarse, entonces comienza a haber menos superficie o menos espacio entre un disco intervertebral y otro, como ustedes observan acá, y comienza a haber cierto grado de fricción entre una vértebra, entre un cuerpo vertebral y el otro, llevando a degeneración de los mismos, y en ocasiones comienza a aparecer presencia de osteofitos, estas puntas que ustedes observan acá, que son sinónimo de degeneración de los espacios y de los cuerpos vertebrales. Muy bien. Las hernias discales, como ya les dije, entonces son muy dolorosas y a veces en la radiografía uno puede ver ciertos signos que son característicos de esta lesión. Uno de los más característicos es la llamada columna vertebral en aspecto de bambú, como una hoja de bambú. Entonces ustedes van a observar osteofitos múltiples, diferentes estadios de degeneración, unos con más osteoporosis del cuerpo vertebral y otro. Y en general el síntoma cardinal es el dolor y la dificultad funcional de la región espinal del individuo. También, al disminuir el espacio de los discos intervertebrales, ¿sí?, hay una disminución de la talla del individuo. Entonces, esas son cosas que van a observar ustedes característicamente en estas lesiones. Los hernias discales pueden ser desencadenadas por mecanismos traumáticos, por defectos posicionales, ¿sí?, y muchas otras causas más. Bien, en mujeres osteoporóticas y a veces en individuos, por alguna razón no muy clara, los cuerpos vertebrales son buenos receptores de metástasis, tanto en hombres como en mujeres. En esos individuos con osteoporosis, con metástasis, pueden ocurrir las llamadas fracturas vertebrales compresivas. Una fractura vertebral compresiva es cuando por alguna razón el cuerpo vertebral se fractura, se forman múltiples segmentos o múltiples fragmentos en el cuerpo vertebral y eso lleva a un dolor crónico en la espalda. Obviamente esto se repara, hay una reparación de la fractura y entonces queda un cambio degenerativo en el cuerpo vertebral, llevando a que las personas adopten una postura permanente por el dolor. Como ustedes ven aquí, la degeneración de ese cuerpo vertebral produce compresión espinal, entonces el dolor es crónico, los pacientes adoptan esta posición clásicamente y normalmente hay una deformación de la columna que el individuo no tenía antes. Recuerden, esto puede ocurrir principalmente debido a osteoporosis, pero también puede suceder a consecuencia de una metástasis en un cuerpo vertebral. Un signo muy clásico de estas fracturas vertebrales compresivas es la disminución abrupta, ¿sí?, rápida, de la talla de un individuo que
pasa de medir, digamos, 1,65 a medir 1,62, 1,63, ¿cierto? Pierde talla y asimismo adopta una posición anómala en su región dorsal, pues ustedes deben sospechar la posibilidad de una fractura vertebral compresiva. El diagnóstico es sumamente sencillo, una radiografía basta para ello. Y lo más importante es tener la sospecha clínica. Después de que uno la tenga, es mucho más fácil encontrar un caso de esto que es bastante común. Bien, una enfermedad relativamente frecuente que desafortunadamente afecta casi siempre a menores de edad es la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes, ¿sí? Es una enfermedad que consiste en la necrosis avascular de la cabeza femoral. Entonces, en estos individuos, por una causa desconocida, la sangre que irriga la cabeza femoral es suspendida. Entonces, se produce una necrosis de esta región y comienza a haber pérdida progresiva de esa zona anatómica, llevando a que no haya una buena inserción de la cabeza femoral en el acetábulo, dificultando la marcha. Este cuadro aparece de manera abrupta. Los niños comienzan a tener o el individuo afectado comienza a tener una marcha antálgica, es decir, a tener cojera, requiere caminar en muletas y por lo general el único manejo de esto es un reemplazo de la cabeza femoral a temprana edad. La enfermedad de Legg-Calvé-Perthes es básicamente ocasionada por una alteración que bloquea la irrigación a la cabeza femoral. Muy bien. Las fracturas de cadera son relativamente frecuentes en nuestro medio. La razón es muy sencilla. Los accidentes de tránsito en Latinoamérica son muy comunes, sobre todo en motocicleta, por el uso tan común de este tipo de vehículos en la región. Bien, las fracturas de cadera también pueden ocurrir por otros mecanismos. Por ejemplo, individuos que tienen la tendencia a andar en un vehículo automotor demasiado cerca al tablero, ¿sí? A pesar de que tenga cinturón de seguridad, puede haber algún grado de desplazamiento al colisionar la rodilla con el tablero. La energía del accidente es transmitida a través del fémur hacia la cabeza femoral y la cabeza femoral transmite esa energía a la región acetabular y a partir de ella se produce la fractura de cadera. Las fracturas de cadera pueden comprometer la región acetabular, como ustedes ven acá, pueden comprometer la región isquiática, pueden comprometer la región púbica, pueden comprometer la región sacra, todo depende, pueden comprometer la región acetabular, como ustedes pueden observar acá, destruyéndolo, todo depende básicamente, o esta, ¿no? La fractura del sacro, lo que llaman la fractura del hueso de la alegría. Muy bien, entonces, estas fracturas de cadera en general involucran un mecanismo traumático que puede tener una alta energía en su causa o a veces no, todo depende del grado de degeneración ósea o osteoporosis que tenga la persona y estas fracturas de cadera son difíciles de recuperar, sobre todo en personas mayores. Por eso es que las caídas, por ejemplo, en ancianos son muy complejas. Ahora, ese clásico juego de correrle el asiento a una persona para que se caiga, que muchas veces hacen los individuos, puede llevar a una fractura de este tipo en el sacro. Entonces, y estas fracturas son de difícil consolidación o si consolidan, pueden ser de reparación anómala y las cirugías en esa región son ciertamente difíciles. Entonces hay que tener mucho cuidado con las fracturas de cadera porque son fracturas de difícil resolución. Ahora, en lo referente a fracturas de huesos largos, hay muchas variedades de fracturas y en su mayor parte el tipo de fractura depende del mecanismo, ¿sí?, que haya llevado a su aparición. Una fractura muy común es la fractura transversa, es esta que observamos acá, en la cual hay una ruptura transversa u oblicua, ¿sí? Entonces una ruptura con cierto grado de inclinación que corresponde a un mecanismo de trauma directo sobre la región ósea. Entonces en esos casos se produce una fractura oblicua o transversa. La fractura espiral que observamos acá generalmente es una fractura oblicua o más que oblicua, cuasi vertical, ¿sí?,
en el hueso, separándolo en uno o dos fragmentos y generalmente obedece a mecanismos de torsión ósea. Típico caso de un individuo se le entra el pie a un hueco en la calle y al girar el pie se produce la fractura en la región tibial o la pierna y se fractura el fémur. Fracturas conminutas son fracturas que generalmente conllevan gran mecanismo energético en su aparición y generalmente están asociadas a traumas intensos, puntuales, por ejemplo, impacto con un objeto contundente sobre el hueso o un disparo por un proyectil eh, de arma de fuego. Entonces, esas son causas de fractura conminuta. Y las fracturas segmentarias, que ustedes observan ahí, es aquella en la que el hueso se parte en uno o más segmentos y generalmente acarrean mecanismos de presión intensas sobre el hueso, haciendo que ese se parta. Ahora, las fracturas en su aparición pueden tener diferentes localizaciones. Observen lo complicado que puede ser una fractura conminuta de la parte inferior del fémur. Todos esos elementos desestabilizan el hueso y pueden hacer necesario la realización de procedimientos quirúrgicos de complejidad para lograr la reparación ósea en esos casos. Ahora, la mayor parte de las fracturas cierran bien, pero el cierre de fracturas suele acarrear problemas, ¿sí? Y un problema muy común en el cierre de una fractura es el llamado acortamiento. Un acortamiento de cierre de una fractura es cuando la formación de callo, inicialmente blando y luego duro, es insuficiente. Ustedes deben reparar, me imagino que ustedes ya conocen los mecanismos de reparación de una fractura, si no deben repasarlos. Eso es tema de histología. Entonces, en algunas ocasiones, el cierre prematuro del callo blando o el cierre insuficiente de callo blando hace que el callo duro que se forme después es poco y la extremidad quede ligeramente más corta de lo que debe ser. Entonces se producen los acortamientos, ¿sí? También acortamientos pueden ocurrir por apoyarse sobre la fractura o movilizar sobre la fractura. Acortamientos por encima de 0,5 centímetros comienzan a producir sintomatología. Acortamientos menores a 0,5 generalmente no producen sintomatología. La sintomatología principal de un acortamiento es marcha antálgica o cojera. Ahora, existen individuos en los cuales el callo se forma bien, pero apoyan el peso sobre el miembro inferior fracturado, ¿sí? o movilizan prematuramente la extremidad fracturada y esta se deforma. Por ejemplo, esos individuos que les colocan un yeso, se quitan el yeso por sí mismos a las 2 semanas y comienzan a caminar apoyados en el pie. Pueden tener entonces, consecuencia de ello, deformaciones de la extremidad a consecuencia de esto. No es nada raro observar gente en la calle con extremidades, al menos una, en esta forma y si uno averigua sobre la historia de esa alteración, siempre está relacionada a un uso precoz de una extremidad fracturada, eliminando el yeso. Recuerden que lo que busca un yeso básicamente es mantener la extremidad alineada y quieta mientras se forma el callo duro, blando inicialmente, luego el callo duro y ayudar en el proceso de osificación de una fractura. Esa es la razón por la cual generalmente se deja un yeso durante un periodo largo, dando lugar a que todos esos fenómenos reparativos tengan lugar. Muy bien. Una lesión que uno puede observar con cierta frecuencia son los llamados quistes de Baker, también conocidos como gangliones. Son lesiones quísticas de la sinovia. Pueden ocurrir casi que en cualquier articulación, pero el sitio clásico de ocurrencia es en la región poplitea, ¿sí? Entonces, una lesión de esa en la región poplitea produce dificultad para la movilización, para la flexión de la rodilla y esa porque hay una masa quística ahí adentro y es dolorosa, ¿sí? Entonces, cuando uno extiende la extremidad, el quiste se alarga. Sus quistes de Baker pueden llegar a
tener gran tamaño. Una particularidad es que un quiste de Baker es un ganglión, tiene su nombre propio, un epónimo, quiste de Baker, pero uno puede tener gangliones en casi cualquier articulación y cuando los tiene en otra articulación que no es la articulación poplitea, simplemente se le llama ganglión o quiste sinovial. Pero cuando está ubicado en la región poplitea, como ya les dije, clásicamente se le llama quiste de Baker. Bien. Otra lesión frecuente es el espolón calcáneo. Es una lesión de tipo degenerativo. Anómalamente suele pensarse que lo que existe es una anomalía de esta región en el calcáneo formando una punta ósea que hace trauma sobre los tejidos blandos. Realmente no sucede eso. Lo que ocurre en realidad es que hay una calcificación de la zona de inserción del tendón en el hueso calcáneo. ¿Sí? Entonces, esa calcificación produce un dolor porque el tendón se vuelve rígido, pierde laxitud. Entonces, al perder laxitud, al momento de desencadenar un movimiento, se produce dolor. El dolor desaparece a medida que el tendón se moviliza, es decir, un individuo con fascitis plantar o espolón calcáneo, por ejemplo, va a tener gran dolor al desencadenar un movimiento al momento de despertarse. Pero después de caminar unos cuantos metros o unos cuantos minutos de actividad física, el dolor va a desaparecer. Cuando el individuo se queda quieto, se sienta y va a arrancar otra vez a caminar, el dolor reaparece. Es la gran característica. Eh, como les decía, hay una calcificación de la inserción del tendón y entonces el tratamiento básicamente consiste en hacer movimientos constantes de hiperextensión del miembro inferior para hacer que esas partículas calcificadas se rompan, sean fagocitadas y de esa manera desaparezca esta lesión. ¿Puede tener alguna relación con exceso de calcio? Sí, es cierto. Sí, es cierto que eso es así. Quirúrgicamente no es aconsejable abordar este tipo de lesiones y una particularidad de la fascitis plantar o espolón calcáneo, cualquiera de los dos nombres es válido, es que la lesión reaparece, es una lesión recidivante, ¿sí? Que tiene periodos de remisión y luego vienen episodios de recidiva. La duración aproximada de una fascitis plantar por episodio es de unos 6 meses, algunas veces son más cortos, algunas veces son más largos y definitivamente es causa de consulta frecuente porque es un síntoma muy molesto. Entonces, usted va a ver que los pacientes consultan con frecuencia por esto. Las radiografías pueden ser muy dramáticas. Uno puede observar una punta aquí a manera de un garfio que puede explicar falsamente los síntomas. Ya saben, no es que eso chuse, como vulgarmente uno podría pensar, los tejidos blandos de la región posterior del pie. Y en consideración a lo anterior, lo más importante es que uno como médico le explique bien al paciente el problema, la raíz del problema, que le explique que eso es autolimitado, que esto le puede volver a ocurrir para que el paciente aprenda a qué se está enfrentando. El sobrepeso tiene asociación a esto, ¿sí? Entonces muchas veces aconsejar al paciente que pierda peso puede ayudarles a manejar con mayor facilidad el problema o a disminuir la posibilidad de una recidiva. Bien, las osteoporosis. Bueno, ya sabemos que la osteoporosis es pérdida de sustancia ósea relacionada a una demineralización del hueso y aunque no es tan común, la principal complicación de la osteoporosis es la aparición de fracturas de tipo espontáneo. Ya habíamos hablado de alguna fractura asociadas a osteoporosis. Bien, las osteoporosis entonces pueden producir fracturas con traumas mínimos. Por lo tanto, es sumamente importante que individuos por encima de los 50 años ingieran suplementos cálcicos para
evitar el desarrollo de una osteoporosis. Ahora recuerden, la osteoporosis clásicamente es descrita en la mujer, pero no es una enfermedad característica de las mujeres. También puede ocurrir en hombres. ¿Sí? Entonces, hay múltiples causas de osteoporosis. Una de ellas es la vida sedentaria. Aquellos individuos que permanecen en la cama o inactividad general, individuos que tienen una lesión traumática y les tienen que colocar un yeso por largos periodos pueden llegar a tener osteoporosis, individuos paralíticos, ¿sí? Cuadriplégicos, hemipléjicos o con lesiones de neurona motora inferior pueden llegar a tener eventos osteoporóticos. Aquellos individuos que viajan en el espacio, pues es un ejemplo traído de los cabellos, pero pues vale la pena resaltarlo a manera de cultura general. Obviamente, personas con deficiencia dietaria de calcio y vitamina D, alcohólicos, individuos con anorexia nerviosa, algunos individuos que ingieren drogas como heparina, metotrexate, glucocorticoides pueden tener mayor posibilidad de osteoporosis idiopática, y eso es importante en los adolescentes, pueden tener algún grado de osteoporosis. Si ustedes recuerdan, en la infancia y en la época de la adolescencia es común observar que aparecieran en las uñas una serie de pequeñas líneas blancas o áreas blancas que iban subiendo a medida que la uña crecía y luego desaparecían. Bueno, esas son manifestaciones ungueales de periodos carenciales de calcio. Los individuos cuando están en época de crecimiento, sobre todo durante aquellos estirones en el crecimiento, pueden atravesar fases de osteoporosis a pesar de una adecuada nutrición. Hombres en la edad media también pueden ser idiopáticamente afectados por osteoporosis. Algunas enfermedades como osteogénesis imperfecta, la homocistinuria pueden producir osteoporosis, la artritis reumatoidea, la cirrosis, la sarcoidosis, trastornos tubulares renales de tipo acidótico, algunos cánceres como el mieloma múltiple, algunos linfomas y leucemias pueden producirlo, lesiones endocrinas a nivel de la pituitaria, de la corteza suprarrenal, del ovario, ¿sí? De los testículos, pueden llegar a producir este tipo de cambios. Tengan en cuenta que a nivel ovárico, ¿sí? Es la causa número uno de osteoporosis, ¿sí? Es por la deficiencia estrogénica posmenopáusica. Y es lo que conocemos como la menopausia, la osteoporosis asociada a la menopausia en la mujer. ¿Sí? Pero, y también ocurre en los hombres, la llamada andropausia. Entonces, como ustedes ven, las causas de osteoporosis son muy variadas, ¿sí? Definitivamente. Muy bien. Las uñas encarnadas no son más que crecimientos anómalos de la uña dentro del lecho ungueal, llevando a que pequeños fragmentos de uña se fragmenten y se separen del crecimiento ungueal normal y se impacten en el interior de los tejidos blandos de la uña. Al impactarse esos fragmentos óseos en los tejidos blandos de la región ungueal, son eh, asumidos por el sistema inmunológico como cuerpos extraños y se forma un granuloma tipo cuerpo extraño que para su resolución debe ser corregido quirúrgicamente. La corrección de una uña encarnada no solamente implica la remoción del granuloma, sino también una corrección del borde del lecho ungueal. Sí, entonces es muy importante eso. Ante una uña encarnada no se debe remover la uña. ¿Sí? Remover la uña no tiene ningún sentido, ¿sí? Porque eventualmente cuando la uña vuelva a crecer va a encarnarse de nuevo. ¿Por qué? Porque la uña se desencarrila. Cuando ustedes tienen una uña encarnada y lo que hacen es remover el granuloma solamente, tampoco han hecho nada, porque nuevamente, repito, la uña se desencarrila de su zona de crecimiento, vuelve a impactarse y la uña encarnada va a recidivar tarde o temprano. Por lo tanto, la única forma correcta de corregir una uña encarnada es haciendo una corrección del lecho ungueal, cortando parte de la matriz y removiendo el granuloma. Hay individuos que cometen errores quirúrgicos
sobre todo no cirujanos, sino médicos generales que hacen procedimientos y no han tenido una adecuada formación y suelen arrancar la uña y la matriz, dejando a la persona sin uña. Recuerden que la uña tiene un componente estético importante, ¿sí? Y está comprobado desde el punto de vista científico y legal que no es necesario remover una uña en su totalidad, es decir, matriz más la uña, lo que conocemos como uña, para manejar una uña encarnada. Por lo tanto, cuando se hace un procedimiento de ese tipo, se abre el espacio a una discusión legal que el médico probablemente no va a tener cómo salvar. Entonces recuerden, el manejo es sencillo, es simplemente una corrección del lecho ungueal, ¿sí? Con remoción parcial de la matriz y una remoción de granuloma, es todo lo que necesita en el caso de una uña encarnada. Bien, las osteomielitis o infecciones del hueso por presencia de abscesos óseos son muy frecuentes. Recuerden que las osteomielitis suelen ocurrir por diseminación bacteriana por vía hematógena. Uno suele pensar que llega por vía directa y sí, es cierto. Uno puede introducir bacterias a un hueso por vía directa, ¿sí? Pero, es decir, una herida de piel, tejido subcutáneo y le entra al hueso. Pero recuerden que los huesos tienen una membrana sumamente gruesa y resistente llamada periósteo, la cual evita que haya penetración de cosas al interior de la superficie ósea, ¿sí? Entonces, la vía más común de diseminación de una osteomielitis, un absceso óseo, no lo vayan a olvidar, es por vía hematógena. Una vez adentro del hueso, entonces, se forma una colonia bacteriana que lleva al desarrollo de necrosis ósea, ¿sí? Con la reacción inflamatoria consecuente, hay necrosis ósea, formación de pus y en muchas ocasiones esa pus busca salida, ¿sí? Entonces se forma no solamente el absceso óseo, sino un seno de drenaje de ese material purulento. Ese seno de drenaje de ese material purulento puede ser dentro del solo hueso o puede buscar salida hacia la piel. Entonces se forman senos de drenaje osteocutáneos. No es nada raro encontrar que una persona, un pequeño orificio en la piel por donde le sale pus y eso tenga conexión en su interior con, eh, con un absceso óseo. Muy bien. Ahora, una cosa importante es que en el desarrollo de una osteomielitis con absceso, muchas veces queda atrapado en su interior un pedazo de hueso necrótico. Ese pedazo de hueso necrótico recibe un nombre, se le llama secuestro óseo. Entonces, un secuestro óseo es un fragmento de hueso necrótico que está inmerso dentro de material necrótico intraóseo. Recuerden, osteomielitis también puede producirse por fracturas de tipo expuesto, ¿sí? Pero para que haya una osteomielitis por trauma directo, se requiere siempre que haya ruptura del periósteo. Muy bien. Existe una enfermedad llamada enfermedad de Pott. La enfermedad de Pott no es más que la llamada tuberculosis vertebral. Es la formación de granulomas tuberculosos en el interior de un cuerpo de una vértebra. Entonces, la enfermedad de Pott es una alteración que ustedes deben conocer y sospechar en toda persona con dolor crónico en la región vertebral. A veces los granulomas crecen de manera extensa en el cuerpo vertebral y se extienden hacia la médula espinal produciendo compresión de ella y síntomas neurológicos importantes. Entonces, la enfermedad de Pott también es una causa de lesiones a nivel espinal de gran importancia. Muy bien. Las osteoartritis de cadera son lesiones bastante comunes, ¿sí? Y están asociadas a degeneración de la región o de la articulación acetabular con pérdida
del cartílago de la región del acetábulo. Esa pérdida del cartílago en la región del acetábulo hace que el cartílago que recubre la cabeza femoral entre en contacto directo con esta superficie ósea acetabular, también se degenera el cartílago de la cabeza femoral y entonces termina ocurriendo una cuasifusión, ¿sí?, de la cabeza femoral con el acetábulo, que característicamente en la radiografía muestra la pérdida de los márgenes del acetábulo, y eso es lo que ocasiona la rigidez, ¿sí?, la osteoartrosis de cadera asociada a esa inflamación crónica, llevando a esa imposibilidad para poder rotar adecuadamente la cadera ante la marcha. Por lo tanto, los individuos lo que hacen para caminar es bascular el cuerpo sobre la extremidad rígida y apoyarse en un bastón para poder sostener la extremidad. Esa es la típica marcha del individuo con osteoartritis. Esta alteración debe ser corregida quirúrgicamente con un reemplazo de cadera. El reemplazo de cadera básicamente consiste en colocar un acetábulo nuevo y una cabeza femoral nueva, o reemplazo pues de la región acetabular y de la cabeza femoral, y entonces la persona puede recuperar la movilidad en un porcentaje muy importante. Las osteoartritis no solamente ocurren en la cadera, también pueden ocurrir, por ejemplo, en la rodilla, pero lo que ocurre y el mecanismo es el mismo, ¿sí? Lo que hay es un daño de los cartílagos de las superficies articulares, ¿sí?, llevando a que haya fusión ósea, artrosis, ¿sí?, y entonces eso produce gran dificultad para la movilización. Individuos con osteoartritis de cadera, por ejemplo, tienen una gran dificultad para colocarse de pie cuando están sentados y por lo general deben recurrir, todos crónicamente es lo mismo, es casi que un mecanismo de reflejo, se colocan la mano sobre la rodilla para estabilizarse y ayudarse en este proceso. También van a observar que esos individuos con osteoartritis van a tener una disminución del arco de movilidad articular, ¿sí? El rango de movimiento es disminuido porque la articulación literalmente se fusiona, y muchos de ellos terminan movilizándose con la ayuda de un caminador para sostener el peso casi que en los brazos ante la imposibilidad de mantener la rodilla con la movilidad adecuada. Entonces es bien importante que ustedes recuerden los procesos osteoartríticos. En las osteoartritis, entonces, como ustedes pueden observar, hay inflamación crónica de la superficie articular con degeneración de la misma y erosión de las superficies óseas, llevando a que haya fricción entre un extremo óseo y otro, y eso pues acarrea la disminución de la capacidad de movilización de la articulación y a su mismo tiempo la formación de procesos de fusión entre una y otra. Bien, también hay osteoartritis en manos, ¿sí?, llevando a lesiones degenerativas de gran severidad, ¿sí?, que producen una gran incapacidad funcional y laboral para el individuo. En la mayor parte de esas osteoartritis que involucran la mano son de origen reumático, ¿sí? Entonces en la artritis reumatoidea ustedes van a encontrar lo que conocemos con el nombre de un panus. Un panus es la presencia de, o mejor dicho, en una artritis reumatoidea, en una articulación afectada, ustedes van a encontrar un panus. Un panus son presencia de vellosidades sobre la superficie articular, y en el interior de esas vellosidades hay gran infiltrado inflamatorio compuesto principalmente por linfocitos. Estas artritis reumatoideas generalmente tiene, o la artritis reumatoidea generalmente tiene un fondo autoinmune, o tiene un fondo autoinmune, y lleva a destrucción de la superficie articular con anquilosis, fusión del hueso con pérdida de la movilidad ósea. En la rodilla produce lo mismo. Aquí pueden ustedes observar la secuencia. Primero hay una articulación normal, luego comienza a haber un proceso inflamatorio de mayor severidad, luego comienza a haber una inflamación permanente con fibrosis, llevando al desarrollo de una anquilosis, y finalmente una anquilosis ósea, es decir, una fusión ósea completa con pérdida de la articulación, que se traduce en rigidez total de la parte articular. Muy bien. Algunas enfermedades pueden producir deficiencias
a nivel de articular, ¿sí? O del desarrollo óseo. Veamos algunas de ellas. Una muy importante y relativamente frecuente es la conocida como osteogénesis imperfecta tipo 1. La osteogénesis imperfecta tipo 1 es una deficiencia en los genes COL1A1 y COL1A2, ¿sí? Que codifican para el colágeno de tipo 1. Es llamada la enfermedad de los huesos frágiles y tiene dos variantes, ¿sí? Osteogénesis imperfecta tipo 1, que es en niños que ya han nacido, y osteogénesis imperfecta tipo 2, que ocurre in útero y es letal, ¿sí? Estos individuos con osteogénesis imperfecta generalmente tienen una longitud de vida más corta de lo normal y en ellos ocurre una serie de anomalías importantes, como por ejemplo deficiencia auditiva en aquellos individuos que llegan a la vida adulta, las escleras característicamente son de color azul, los dientes son de color normal y tienen un aspecto opalescente, opalescente es casi que violeta o de color violeta, tienen escoliosis leve, tiene un acortamiento de extremidades y esta enfermedad por lo general acarrea un componente autosómico dominante de gran importancia, ¿sí? Otra enfermedad común es el síndrome de Ehlers-Danlos, en la cual hay una anomalía en la formación del colágeno tipo 1, tipo 3 y tipo 5, llevando a hiperlaxitud de ligamentos y de extremidades. Esto es lo que uno a veces observa como el hombre de goma en un circo, o típicamente uno en el colegio conoce compañeros que tienen más laxitud articular y tienen capacidad para hacer cosas como esta, ¿sí? Que normalmente uno no logra hacer. Bueno, estos individuos, la mala noticia es que su expectativa de vida es menor, ¿sí? Es menor por esa anomalía a nivel de colágeno 1, 3 y 5. Muy bien. Otra enfermedad importante es la osteopetrosis. Cuando digo importante es porque es de relevancia. No quiere decir que necesariamente sea común, pero es de relevancia. La osteopetrosis o enfermedad de Albers-Schomburg es una disfunción a nivel osteoclástico en la cual hay resorción ósea impedida, llevando a un endurecimiento marcado de los huesos y crecimiento normal de los mismos. En la osteopetrosis ustedes lo que van a encontrar, por ejemplo, en radiografías, es los llamados huesos en forma de matraz, sobre todo el fémur. Ustedes van a encontrar un hueso de base ancha y un cuello largo, como un matraz de laboratorio. Entonces, pueden observarlo en estos individuos. Esos individuos con osteopetrosis o enfermedad de Albers-Schomburg pueden tener atrofia óptica, llevando a ceguera por compresión del nervio óptico por el crecimiento óseo alrededor del foramen óptico. La sordera puede ocurrir por un mecanismo similar. Generalmente, como el hueso se hace sólido, el espacio medular intraóseo disminuye o puede llegar a desaparecer, viendo obligados a estos individuos a tener hematopoiesis extramedular, principalmente a nivel del hígado y del vaso. También deben tener ganglios linfáticos aumentados de tamaño que comienza a haber hematopoiesis linfática y también comienza a haber compresión de los orificios de emergencia de los nervios craneales. Entonces se produce parálisis facial y del nervio abducens y casi de cualquier nervio craneal que pase a través de un foramen óseo. Entonces, osteopetrosis. Otra enfermedad que podemos ver con cierta frecuencia es la enfermedad ósea de Payet. Esta es una enfermedad que aparece en mayores de 40 años y es conocida como la osteoitis deformans o osteitis deformante, en la cual los osteoclastos aumentan tanto en número como en actividad y simultáneamente hay un aumento reactivo de osteoblastos. Entonces, imagínense lo que sucede aquí. Hay una gran cantidad de actividad de osteoclastos, es decir, fagocitosis, destrucción de hueso, pero los osteoblastos reaccionan y comienzan a formar hueso en grandes cantidades. Pero esta formación reactiva de hueso en grandes cantidades es acelerada y lleva a formación débil de material osteoide. Y al formarse débilmente el osteoide, el hueso neoformado es
débil y se deforma. Entonces, tenemos individuos que van a tener una gran cantidad de signos y síntomas. Por ejemplo, va a haber un aumento de aparición súbita de la cabeza, ¿sí? Llevando al desarrollo de dolor de cabeza crónico. Hay un engrosamiento del espesor de los huesos de la pared de la bóveda craneal, sordera por compresión de nervio en el meato óseo auricular. Como va a haber mayor vascularización ósea, la salida cardíaca va a ser mayor. Entonces estos individuos tienen taquicardia crónica y podrían llegar a desarrollar una falla cardíaca en un futuro. Dolor óseo, principalmente en la espalda o a nivel de la cadera o en las escápulas puede ocurrir también. Dolor radicular con compromiso de la médula. Las extremidades inferiores suelen arquearse. Va a haber como aumenta la circulación por efecto de mayor circulación, mayor salida cardíaca. Va a haber aumento de la temperatura corporal y va a haber cierta sensibilidad sobre los huesos. ¿Sí? Va a haber un incremento del volumen de las extremidades, se hacen mucho más gruesas y puede haber cifosis. Entonces, la enfermedad ósea de Payet no digamos que es un pan de cada día, pero uno puede ver 4 o 5 casos en un año en un laboratorio de patología de tamaño intermedio, por lo tanto, vale la pena que ustedes conozcan esa enfermedad y la mantengan en consideración plena. La enfermedad, como les decía ahora, puede ser monostótica o poliostótica. Monostótica es cuando compromete un solo hueso. Poliostótica es cuando compromete varios huesos. No se olviden de eso. La enfermedad ósea de Payet puede ser monostótica o poliostótica. Y a su vez, aquí vemos en la imagen cómo se produce un engrosamiento, un aumento en el espesor de los huesos del cráneo, llevando a compresión cerebral. Puede haber dilatación de los ventrículos por una alteración en el flujo líquido cefalorraquídeo, causando una hidrocefalia que puede ir de leve a severa y un dolor de cabeza crónico. Quizás lo más relevante de la enfermedad de Payet, a pesar de toda esa gran cantidad de signos y síntomas, es su asociación directa. Muchas personas con enfermedad ósea de Payet pueden en el futuro sobrellevar degeneración sarcomatosa, llevando a un tumor maligno de hueso llamado osteosarcoma. ¿Sí? Recuerden, la enfermedad de Payet no es una enfermedad tumoral maligna, ¿sí? Es una alteración en la función de osteoclastos con una respuesta reactiva exagerada de los osteoblastos, ¿sí? Pero en algunos casos, personas con enfermedad ósea de Payet pueden desarrollar a futuro degeneración sarcomatosa. ¿Qué tan común es esa degeneración sarcomatosa secundaria a un Payet? Pues no es tan frecuente, más o menos es menos del 1% de los casos. Sin embargo, vale la pena que ustedes recuerden eso porque suele ser pregunta frecuente de examen. Sobre todo en las pruebas del BOARD es muy común encontrar ese tipo de pregunta. Bien. Veremos en clases futuras una alteración cutánea llamada psoriasis. ¿Sí? La psoriasis es más o menos, a grandes rasgos, una alteración en la cual hay una alteración en la velocidad de recambio de las células de los epitelios, ¿sí? Llevando una serie de cambios. Cuando uno tiene fenómenos psoriáticos sobre regiones articulares, la lesión puede hacer extensión a la articulación, produciéndose las llamadas artritis psoriáticas. También la psoriasis puede aparecer sobre las uñas, ¿sí? Produciendo la llamada psoriasis ungueal. En la psoriasis ungueal ustedes van a encontrar la presencia de orificios dentro de las uñas y van a encontrar que el borde ungueal es quebradizo con facilidad, se rompe con facilidad, entonces se erosiona. Entonces son características de la psoriasis. ¿Qué tan frecuente es? Bueno, la artritis psoriática principalmente ocurre más o menos en un 10% de los casos de psoriasis.
Muy bien, existe una enfermedad llamada síndrome de Reiter. El síndrome de Reiter es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de una triada clásica. La triada clásica consiste en conjuntivitis, artritis y uretritis. No lo olviden y lo repito. Conjuntivitis, artritis y uretritis. La artritis usualmente es asimétrica e involucra múltiples articulaciones como las que están marcadas aquí, hombro, cadera, muñeca, rodilla, tobillo, ¿sí? Y estos individuos tienen la aparición simultánea de esos tres tipos de alteraciones. Recuerden, conjuntivitis, artritis y uretritis. En algunas personas que tienen síndrome de Reiter, además, pueden tener eh, ulceraciones en la cavidad oral, en paladar blando y en lengua, y pueden tener una dermatitis acompañante, ¿sí? El síndrome de Reiter a nivel óseo produce una artritis reactiva y generalmente es producido a consecuencia de infecciones por salmonella, shigella, yersinia, Clostridium difficile, clamidia y Neisseria, ¿sí? Entonces, después de una infección gonorreica puede haber síndrome de Reiter. Entonces, tiene un paciente que tiene una uretritis por gonorrea, luego como tiene conjuntivitis, luego tiene dolor articular, eso es un síndrome de Reiter, ¿sí? Individuos, por ejemplo, que manipulan pájaros, ¿sí? Y tienen entonces un cuadro de conjuntivitis con artritis y un poco de secreción eh, a nivel uretral, síndrome de Reiter. La alteración es medianamente común, es muy sintomática y si uno conoce el síndrome de Reiter es fácil de reconocerlo cuando se presenta clínicamente. Ahora, otra artritis común es la artritis gotosa. La artritis gotosa, también conocida como gota, es debida a un trastorno metabólico del ácido úrico en la cual comienza a haber depósitos de cristales de ácido úrico en diferentes partes del cuerpo, principalmente a nivel de los pies, ¿sí? Las articulaciones de los pies. Entonces, ustedes van a encontrar que la lesión, los individuos que tienen gota, tienen un error metabólico desde el nacimiento, pero no tienen ni hiperuricemia ni gota al nacer. Luego, cuando alcanzan la pubertad, comienza a desarrollarse el fenómeno hiperuricémico, pero no hay signos clínicos de gota, ¿sí? Y hacia la vida adulta, entre los 30 y 50 años, comienzan los ataques de gota adulta, en la cual comienza a haber una gran inflamación sobre todo del hallux, o las articulaciones cercanas al hallux. El pie se coloca rojo, muy doloroso, y ataques repetidos llevan a una artritis crónica, causando gran deformidad y alteración dolorosa en las regiones articulares del pie. Esto es la gota. Ahora, la artritis gotosa no solamente afecta el pie. Ustedes pueden encontrar lesiones gotosas, también conocidas como tofos gotosos o lesiones tofáceas en muchas otras partes del cuerpo. Por ejemplo, en el olecranon de la ulna, en las bursas articulares del codo. Es frecuente encontrar algunos nódulos que pueden tener como causa una gota. Ustedes pueden encontrar tofos gotosos en el pabellón auricular. Pueden encontrar tofos gotosos en las extremidades superiores, algunos de ellos hasta se pueden ulcerar, y generalmente pacientes con gota suelen tener urolitiasis, y los cálculos que presentan ellos suelen ser asociados a depósitos de urato en la superficie colectora renal. Bien, entrando en el terreno de los tumores óseos, vamos a destacar uno benigno, importante, llamado el osteoma osteoide. Es un tumor que suele aparecer en adolescentes y en adultos jóvenes y que por lo general afecta el fémur proximal, el pie y la columna vertebral. Este tumor, como el nombre lo indica, es un crecimiento anormal de osteoma, perdón, de tejido osteoide, llevando a una formación de una masa de tipo osteómico, conocida como un nidus. Entonces, en esos individuos con osteoma osteoide van a encontrar que ellos señalan dolor sobre la región tibial, generalmente sobre una prominencia ósea
de pequeño tamaño y una característica que sirve como prueba diagnóstica y casi que terapéutica es que, o bueno, una prueba terapéutica casi que diagnóstica, que es que el dolor alivia con la administración de aspirina. No lo hace con ningún otro antiinflamatorio no esteroideo, solamente ocurre cuando se utiliza aspirina. No olviden, en el osteoma osteoide lo que hay es una formación de un nidus, que es una masa de tejido osteoide grande, llevando a la formación de un tumor óseo, pero benigno. Muy bien. Y recuerden la asociación con la aspirina. Típica pregunta de exámenes en el USMLE. Otro tumor común es un encondroma. Los encondromas pueden ser únicos o múltiples. Un encondroma es un tumor intraóseo, ¿sí?, de origen cartilaginoso. Entonces son tumores cartilaginosos benignos intraóseos. Eh, Característicamente intramedulares, ¿sí?, y pueden ser únicos, caso en el cual se les conoce con el nombre de encondroma, o múltiples, en cuya situación se le llama encondromatosis múltiple. A la encondromatosis múltiple también se le conoce con el nombre de enfermedad de Ollier. Entonces, enfermedad de Ollier. Entonces, la enfermedad de Ollier es un epónimo que significa un individuo que tiene múltiples tumores cartilaginosos benignos en el interior de la región medular ósea. Estos individuos con encondromas deben ser reparados, sus tumores deben ser reparados quirúrgicamente y generalmente presentan algún grado de recidiva y ese quizás es su mayor problema. Ahora, los tumores óseos pueden crecer hacia adentro del hueso, hacia la cavidad medular, en condromas, o crecer hacia afuera, condromas, ¿sí? Pero lo más común es que los condromas se acompañen de crecimiento óseo, entonces forman una lesión exostótica, es decir, que va hacia afuera, llamada osteocondroma. Una lesión osteocondrómica o un osteocondroma entonces es una lesión bifásica. Bifásica es que tiene dos componentes, un componente óseo y un componente cartilaginoso, ¿sí? Y ellos pueden ser únicos o múltiples. En este caso no existe ningún epónimo para diferenciarlos, como en el caso de la enfermedad de Ollier. Los osteocondromas son más comunes en hombres que en mujeres y pueden aparecer tanto en la pelvis como en la escápula como en las costillas. Son tumores benignos. Estos generalmente no suelen recidivar, suelen ser removidos en su totalidad al momento quirúrgico, y el pronóstico suele ser muy bueno para estos pacientes. Los osteocondromas, sin embargo, a pesar de ser benignos y afectar jóvenes, a veces pueden alcanzar gran tamaño, como en este caso, requiriendo intervenciones quirúrgicas importantes que pueden llegar a dejar lesiones funcionales secundarias al propio manejo quirúrgico. Pero recuerden, los osteocondromas son lesiones de tipo benigno. Ahora recuerden siempre lo que hemos dicho en tantas ocasiones. Benignidad es un criterio puramente histológico. Si, por ejemplo, para remover nuestro condroma, un individuo tiene que arrancar una porción cartilaginosa importante o una porción tendinosa importante o un segmento de músculo importante, eso lleva a cierta disfunción muscular, sí, el resto de su vida, pues no puedo decir que el comportamiento clínico es benigno de una lesión, a pesar de que histológicamente sea totalmente benigna. Muy bien, ahí ven ustedes un ejemplo radiográfico de un osteocondroma. Entonces ustedes van a ver que en la parte de abajo hay hueso y está recubierta por un techo de cartílago, de material cartilaginoso. Muy bien. Hay una alteración conocida como displasia fibrosa. La displasia fibrosa es una anomalía en el desarrollo óseo en el cual hay mezcla de tejido fibroso con hueso inmaduro, llevando a la formación anómala de hueso, hueso pobremente formado, que lleva al desarrollo de fracturas frecuentes y fáciles, ¿sí? Las displasias fibrosas pueden ser de tipo monostótico o pueden ser de tipo poliostótico. Nuevamente, una lesión monostótica es aquella lesión que solamente compromete un hueso, y una lesión poliostótica en la que compromete varios huesos. La displasia fibrosa, entonces, como ya dijimos, es una anomalía en el desarrollo óseo que lleva a la deformidad ósea
con disfunción a nivel motriz por formación pobre de hueso y tejidos blandos en estos individuos. Muy bien. El otro tumor, llamado tumor de células gigantes, es un tumor benigno compuesto por células gigantes, ¿sí?, de tipo osteoclástico. Osteoclastos son células fagocíticas óseas. Es decir, si yo tengo un tumor compuesto por células gigantes que fagocitan hueso, obviamente lo que vamos a tener entonces es una lesión lítica ósea. Los tumores de células gigantes producen lisis intraósea, fagocitan hueso adentro de los huesos, ¿sí?, sobre todo los huesos largos, llevan al desarrollo de hemorragias y fracturas con gran frecuencia. Entonces es un tumor que, aunque es benigno, puede llegar a tener un comportamiento agresivo, ya que estos se acompañan de fracturas de tipo patológico con mínimo esfuerzo o a veces de aparición espontánea. Entonces, esas fracturas espontáneas de los tumores de células gigantes son de gran importancia porque pueden alcanzar gran tamaño. Esos tumores de células gigantes producen dolor, pérdida de movilidad y, como ya les dije, fracturas espontáneas o con mínimo trauma. Generalmente ocurren en personas mayores de 20 años, el 80% de casos lo hace, más frecuente por razones desconocidas en mujeres que en hombres, y la distribución anatómica del tumor de células gigantes es alrededor de las epífisis de huesos largos. Casi la mitad de los casos, por razones desconocidas, están alrededor de la región distal del fémur, en la región de la rodilla, y suele ser el tumor epifisiario más común de adultos, el tumor epifisiario benigno más común de los adultos. Muy bien, ahora, un tumor de gran importancia es el osteosarcoma. El osteosarcoma sí es un tumor maligno y agresivo que aparece en adultos jóvenes o individuos en la adolescencia tardía. Principalmente aparece en la región de la rodilla. 60% de los osteosarcomas aparece en esta región. Es una lesión dolorosa que tiene una curva bimodal, ¿sí? Es muy frecuente desde los 17 años y, a pesar de no ser tan común, presenta una ligera alza hacia los 60 años de edad. La causa es conocida la asociación como la enfermedad de Payet, como ya dijimos, pero la causa en general del osteosarcoma es desconocida. Es un tumor agresivo con tasas de mortalidad sumamente elevadas y, recuerden, con frecuencia, más de la mitad de los casos, aparece alrededor de la rodilla. Es muy importante tener en cuenta eso porque múltiples lesiones tumorales óseas, tanto benignas como malignas, aparecen en esa región. Por lo tanto, cualquier indicación de dolor crónico en la región perirrotuliana o aparición de masa merece la realización inmediata de estudios para descartar la posibilidad de un tumor maligno y ofrecerle al paciente la posibilidad de un tratamiento que le salve su vida. Muy bien. Los osteosarcomas, entonces, son lesiones que llevan a la formación de hueso, ¿sí?, hueso normal con crecimiento maligno, y suelen crecer hacia afuera del hueso, y al crecer sobre afuera del hueso producen levantamiento del periósteo, como ustedes observan acá. Ese levantamiento del periósteo produce una imagen característica en la radiografía conocida como el triángulo de Coleman. Entonces, el triángulo de Coleman es un levantamiento perióstico que se observa a nivel radiográfico o se puede observar también a simple vista, y es característico de las lesiones osteosarcomatosas. Los osteosarcomas, entonces, pueden producir masas gigantescas, tanto intraóseas, pero más comúnmente extraóseas, que se hacen prominentes. Uno puede observarlas en ocasiones a través de la piel, como ve aquí, y a veces pueden incluso ulcerar la piel, ¿sí? Entonces, una lesión cerca de la rodilla, una masa que ustedes vean que ha crecido ahí, que ulcere la piel o no, es altamente sospechosa de un osteosarcoma. También pueden ocurrir en otros sitios, como habíamos mostrado en la gráfica anterior. Alrededor del hombro es otro sitio de ocurrencia no frecuente, pero sí posible, ¿sí? Y aquí observan ustedes en la radiografía, el llamado triángulo de Coleman, un levantamiento
del periósteo que sigue a la aparición del tumor. Estos tumores son bastante dolorosos y sintomáticos. Bien, el condrosarcoma es un tumor maligno que en vez de estar compuesto en su interior de células óseas, está compuesto por células cartilaginosas, ¿sí? Ese es un tumor también altamente agresivo, incluso estadísticamente puede ser más agresivo que el propio osteosarcoma, lo que pasa es que es mucho menos frecuente y un sitio frecuente de aparición de los condrosarcomas es en la región de la cresta ilíaca. Entonces, una masa que aparezca en la cresta ilíaca, probablemente ustedes deben sospechar un condrosarcoma. Bien, los condrosarcomas, para hacer más difícil la cosa, a veces pueden aparecer en huesos largos y pueden aparecer intramedularmente, en una forma muy semejante a lo que lo hacen los encondromas. Por lo tanto, el diagnóstico diferencial de un encondroma siempre va a ser un condrosarcoma intramedular. Entonces vale la pena que ustedes recuerden eso porque quizás el día que ustedes se enfrenten ante una masa intramedular, la primera posibilidad es que se trate de un encondroma, pero existen algunos diagnósticos diferenciales, entre ellos un condrosarcoma o incluso un osteosarcoma intramedular. También los condrosarcomas pueden aparecer principalmente, como les dije, en la región de la cadera, en cualquier zona de la cadera, pero pueden aparecer alrededor de tejidos blandos adentro o afuera de ellos. Entonces, ante la presencia de una lesión tumoral de cualquier tipo, de sospecha ósea o de tejidos blandos, lo que se debe hacer inmediatamente es tomar una biopsia para poder aclarar el diagnóstico. Muy bien. Hay un tumor llamado histiocitoma fibroso maligno. Este tumor, que aparentemente no es tan conocido, resulta que es el sarcoma más común de la vida adulta tardía del ser humano. Entre los signos y síntomas más comunes está la presencia de una masa indolora grande en extremidad inferior, principalmente en la región femoral, a veces en la cara anterior o a veces en la cara posterior, es decir, es un tumor que aparece en el muslo, cara anterior o cara posterior, a veces con mucha frecuencia aparece en la cara posterior. Puede tener una aparición retroperitoneal, raramente ocurre en miembros superiores, aunque hay casos descritos, y es un tumor que produce fiebre y leucocitosis. La fiebre y la leucocitosis se produce por producción del tumor de interleuquina 6, interleuquina 8 y de factor de necrosis tumoral alfa. Este es un tumor que aparece en personas adultas mayores o en ancianos entre los 50 y 70 años, más común en hombres, 70% de los casos aparecen en los hombres. Pueden aparecer también en otros sitios como en el hombro y generalmente este tumor, ¿sí?, produce fracturas y característicamente como ocurre tan cerca a la extremidad, al extremo más distal de la extremidad, llevan a un fenómeno de desarticulación espontánea, es decir, se sale la extremidad de la articulación. Entonces ustedes tienen un individuo que se le desalinea la articulación, tiene una masa y se le desalinea la articulación de la rodilla, tiene una masa en la cadera y espontáneamente se le desarticula la cabeza femoral del acetábulo, o puede pasar lo mismo en la cavidad glenoidea con el húmero. En esos individuos ustedes deben sospechar ante la presencia de una masa un histocitoma fibroso maligno. Recuerden, este es el tumor de tejidos blandos más frecuente que afecta a la especie humana, por encima del osteosarcoma, del condrosarcoma, etc. El pronóstico de estos histocitomas fibrosos malignos también es malo, ¿sí? Generalmente, cuando el tumor lo resecan, hace recurrencia local del 19 al 31% de todos los casos, es decir, casi uno de cada 3 casos recurre. Las metástasis ocurren más o menos cuando se ha logrado sacar todo el tumor en hasta el 35% de los casos. Casi siempre la metástasis de estos histocitomas fibrosos malignos ocurren al pulmón y usualmente las metástasis aparecen entre 1 y 2 años después de que se ha hecho el diagnóstico y el tratamiento. Generalmente las cirugías para estos tumores son cirugías radicales, son amplias
y se acompañan de radioterapia y quimioterapia. Hablo de histocitoma fibroso maligno, hablo de osteosarcoma, hablo de osteocondromas, etc. Esos tumores requieren cirugías radicales amplias. Cuando yo digo cirugía radical amplia en lesiones que comprometen huesos y tejidos blandos, estoy hablando de cirugías que involucran fenómenos de amputación o características de amputación en el manejo quirúrgico. Aquí vemos entonces una imagen, el tumor puede presentarse en cara posterior o en cara anterior del fémur, ¿sí? Es una masa profunda, palpable, bien adherido a tejidos blandos, ¿sí? Y es un tumor que en su histología van a encontrar una mezcla de estroma fibroso y van a encontrar histiocitos, ¿sí? Entonces de ahí viene el nombre histiocitoma fibroso maligno. Recuerden, el tumor puede aparecer en la cara posterior, con cierta frecuencia lo hace en algunas partes geográficas, pero clásicamente está descrito como una masa que aparece en la cara anterior proximal de la región femoral. Muy bien. Otro tumor importante es el fibrosarcoma, es un tumor maligno, agresivo, de aparición intramedular, ¿sí? Que tiene entre una de sus grandes características un patrón de espina de pescado en la histología. Entonces, esto suele ser pregunta clásica de los exámenes del USMLE, ¿sí? Y exámenes de admisión a la residencia. El patrón histológico clásico observado en un fibrosarcoma es el patrón de herringbone o de espina de pescado, ¿sí? Es un tumor agresivo, metástasis frecuentes, es un tumor infiltrativo que suele aparecer en la región de la rodilla, como les decía, con componente intramedular importante, pero también extraóseo significativo. Puede verse que la masa protruye hacia la piel, pero rara vez uno observa que la lesión ulcere como si lo hace el osteosarcoma con frecuencia. Muy bien. Ahora, ¿qué tanto hay tumores óseos y de tejidos blandos en niños? Bueno, la respuesta es que son relativamente raras. Sin embargo, hay un tumor importante óseo en niños llamado el sarcoma de Ewing o de Ewing, como le llaman algunos. El nombre correcto es Ewing o Pinet. Pinet significa tumor neuroectodérmico primitivo. Básicamente son el mismo tumor. Hablar de un sarcoma de Ewing o un Pinet es lo mismo. Son tumores de células pequeñas, descritos como tumores de células pequeñas redondas azules, ¿sí? Son células que tienen origen neuroendocrino, pero que se parecen mucho a un linfocito. Son tumores de origen neuroendocrino que se asocian a una translocación cromosómica entre posiciones 11 y 22, se originan en la médula ósea, simulan desde el punto de vista histológico y clínico a un linfoma, pero no tienen nada que ver con un linfoma, son tumores neuroendocrinos. Ese sarcoma de Ewing es un tumor sumamente agresivo que suele aparecer alrededor de la rodilla, principalmente en la región fibular, ¿sí? En la fíbula, con algunos signos inflamatorios. Cuando uno hace la histología, observa una masa de células redondas pequeñas azules muy uniformes, de viene el nombre de tumor de células pequeñas redondas azules que se le da clásicamente. También puede aparecer en la región proximal del fémur, es una masa intraósea, ¿sí? Y en cuanto a signos y síntomas, el tumor puede simular una osteomielitis. Ojo, estos pacientes que tienen sarcoma de Ewing tienen dolor, tienen fiebre y tienen leucocitosis, tienen aún mucho antes de que la masa aparezca. Entonces, los signos son clásicamente inflamatorios. Al principio, la edad de aparición de este sarcoma de Ewing es entre los 5 y los 20 años, más frecuente en hombres que en mujeres. Aparece en huesos largos de las extremidades con tendencia a aparecer en las regiones proximales. No se sabe estadísticamente por qué puede suceder. Aquí observan ustedes una masa carnosa intraósea que levanta el periósteo con esta apariencia, dando lugar a una descripción radiológica clásica llamada el signo del sol naciente, como cuando uno dibuja un sol naciendo a través de una montaña que se salen como unos rayos, dibujan siempre, bueno, así es el signo del sol naciente,
¿sí? Levanta el periósteo, puede haber un poco de triángulo de Colman también, no, el triángulo de Colman no es característico o no es patognomónico del osteosarcoma, muchas lesiones lo producen, incluso se puede observar en eventos de osteomielitis y histológicamente tumores en las redondas pequeñas azules. Eso es un tumor que tiene entre sus particularidades que responde sumamente bien al tratamiento, siempre y cuando este se haga de manera temprana y de manera oportuna. Cuando el paciente no se trata a tiempo, la muerte ocurre rápidamente por metástasis. De lo contrario, se pueden alcanzar tasas de curación muy importantes. Esta es una de las razones quizás más válidas por las cuales cuando ustedes tengan consulta de un menor de edad por dolor óseo, dejen de sacar como primera posibilidad los famosos dolores de crecimiento. Es cierto, los dolores de crecimiento existen, pero típicamente ellos no se ven de manera tan sencilla. Un dolor de crecimiento puede existir, sí, pero lo primero que ustedes están obligados a descartar es la presencia de una osteomielitis y un sarcoma de Ewing. Si no están presentes ninguna de las dos alteraciones, con toda tranquilidad digan que se trata de dolor de crecimiento, pero no hagan las cosas a la inversa porque les pueden estar quitando posibilidad de vida a un menor de edad. Muy bien. El sarcoma sinovial es un tumor importante, maligno, agresivo, sumamente doloroso y de comportamiento, comportamiento agresivo, como ya dije, pronóstico ominoso, que tiene una particularidad. Su nombre, sarcoma sinovial, lo lleva a uno a pensar que el tumor puede originarse en la sinovia. No es así, es un tumor de tejidos blandos cuya gran característica es que el tumor aparece cerca a grandes regiones articulares, principalmente en la rodilla, y de ahí es que viene el nombre sarcoma sinovial, ¿sí? Porque aparece cerca a regiones articulares grandes, principalmente en la región de la rodilla. Muy bien. Otro tumor importante es el liposarcoma. Ya saben ustedes que el liposarcoma es la contraparte benigna de un tumor benigno muy común que es el lipoma. El liposarcoma no es tan común. Los liposarcomas son tumores de tejido adiposo muy agresivos. Pueden aparecer en la cara posterior del fémur. Cuando ustedes tengan un tumor en la cara posterior del fémur, piensen primero en liposarcoma y luego en un lisocitoma filoso maligno. Y otro sitio frecuente para que aparezca un liposarcoma es en la región retroperitoneal. Entonces los liposarcomas son tumores de tejidos blandos de alta agresividad y con muy poca respuesta al tratamiento. Existen diferentes tipos de liposarcomas condroides, liposarcomas mixoides, etc. En realidad no tiene mucha importancia para el médico general conocer las diferencias histológicas de un tipo u otro liposarcoma, simplemente saber que son tumores de altísima agresividad y que acarrean mal pronóstico y pobre respuesta al tratamiento. Otros tumores de tejidos blandos menos frecuentes son los rhabdomiosarcomas, tumores malignos de músculo esquelético, leiomiosarcomas, tumores malignos de músculo liso, pueden ocurrir en sitios como el útero, el tracto digestivo. Rhabdomiosarcoma obviamente ocurre donde haya tejido muscular esquelético. Angiomiosarcoma son tumores malignos de músculo y de vasos sanguíneos, como por ejemplo el hemangiosarcoma, hemangiopericitomas. Son tumores raros que no me interesa que ustedes los manejen a la perfección. Básicamente sepan que ellos existen y con el solo nombre sepan a qué corresponden. Rhabdomiosarcoma, tumor maligno de músculo esquelético o estriado, leiomiosarcoma y saber en qué sitios pueden aparecer. O sea, no esperen pues que un leiomiosarcoma salga en el bíceps, porque eso es un músculo estriado. Entonces, ¿dónde van a aparecer los leiomiosarcomas? Pues aparece donde hay músculo liso, ¿sí? Pared intestinal, pared gástrica, útero, sobre todo en el útero, que son muy comunes, bueno, relativamente comunes, y no esperen que un rhabdomiosarcoma aparezca en el útero, porque en el útero lo que hay es músculo liso. Entonces los rhabdomiosarcomas aparecen donde hay músculo estriado. Los rhabdomiosarcomas, sí, también tenganlo en cuenta, pueden aparecer en niños y en ancianos. En mujeres jóvenes pueden aparecer en la vagina, como ya lo habíamos discutido alguna vez, lo hemos mencionado, y estos rhabdomiosarcomas, ¿sí?, suelen tener mal pronóstico, y al igual que los leiomiosarcomas. Ambos tumores son bastante agresivos y mal pronóstico, aunque afortunadamente son raros, ¿sí? En los rhabdomiosarcomas vamos a encontrar característicamente células alargadas,
¿sí? En forma de renacuajo llamadas células rhabdoides y son multinucleadas con atipia y eso las hace características del rhabdomiosarcoma. Hay diferentes tipos también de rhabdomiosarcoma alveolar y otros más que igualmente no vale la pena para el médico general conocerlos, para eso pues los especialistas deben manejarlo, pero sí sepan que existen diferentes tipos de rhabdomiosarcoma y que ellos implican diferentes pronósticos. El día que ustedes se enfrenten uno, pues documenten eso y ya ustedes van a saber qué hacer con un caso de ese tipo. Ahora, las metástasis a hueso son muy frecuentes. Los huesos son buenos receptores de metástasis. Órganos que frecuentemente hacen metástasis a hueso. En el hombre, la próstata. La próstata es un buen generador de metástasis ósea, principalmente a vértebras o cuerpos vertebrales L2, L4. La mama es un gran generador de metástasis a reja costal, riñón, tiroides también hace metástasis a múltiples huesos, ¿sí? Los huesos del cráneo son buenos receptores de metástasis, al igual que la columna vertebral y las costillas, también la rodilla puede hacerlo. Y un dato importante, más o menos el 90% de las metástasis óseas son originadas en adenocarcinomas. Ven ustedes un corte de cuerpos vertebrales y en el interior de ellos pueden observar ustedes un foco metastásico. Si aquí hay otro, y aquí hay otro, probablemente si esto es un hombre, ¿sí? Mayor de 60 años, este foco metastásico estadísticamente debe ser originado en la próstata, que con frecuencia hace metástasis de cuerpos vertebrales L2 a L4.